Mi nombre es Heidi Gabriela Pérez Jiménez y en esta oportunidad voy a hablarles de lo que es la filosofía social de Ludwig von Mises. Von Mises nació en septiembre de 1881 en Lemberg, capital de Galicia. En su infancia, sus padres se trasladaron a vivir a Viena. En esta ciudad fue en donde él se desenvolvió profesionalmente. Después de haberse graduado, comenzó sus estudios en la Universidad de Viena de Derecho y Administración Pública. Durante sus estudios destacó bastante en la Escuela de Historia Pública, pues le daba importancia a la búsqueda de datos de la gestión de recursos públicos. En otoño de 1903 leyó la obra de Principios de Economía de Karl Meyer, texto fundador, por cierto, que es de la escuela austriaca. El libro lo llevó a buscar un enfoque más teórico. En los años sucesivos profundizó sus estudios de teoría económica. Mises se graduó en 1906 y sus obras iniciaron en 1912. La primera fue llamada Teoría del Dinero y Crédito, la segunda Socialismo, Liberalismo en 1927, hasta llegar a la última obra, la número 10, en 1962, llamándose El Fundamento Último de la Ciencia Económica. A su vez, también Mises afirmaba que la acción humana es siempre racional, porque esta conducta liberada siempre persigue un fin. El fin que persigue siempre busca el alivio de algún malestar o incomodidad. Claramente Mises también mencionó algo. La racionalidad no siempre va a indicar que somos buenos expertos en tomar decisiones. No siempre va a decir que actuamos de la mejor forma. ¿Por qué esto? En realidad el ser humano viene y sufre de bastantes problemas, frustraciones que vienen a su vida. Si vienen y nos enfocamos a la economía, pues a veces carecemos de un sueldo demasiado alto que no nos alcanza para cubrir lo básico. Tiene familia y se viene y se termina frustrando porque tiene que darles alimentación, tiene que darles su vestuario, estudios, tiene que estar preparado por si alguien se llega a enfermar. Pero ahí es donde vienen las cosas a frustrar. Nos terminan, digo nos terminan porque somos seres humanos todos y yo también me incluyo, que hay momentos en los que nos encerramos, ya no encontramos salida, sentimos que todo se torna gris y esto viene y nos puede llegar hasta al límite de llevarnos a tomar la mala decisión de poder quitarnos la vida. Esto no es lo correcto. Quizás sí es el ser humano entre su racionalidad dice, me quito la vida y se acaba todo. Pero creo que no es así. Porque no solo es de ser racional y tomar las cosas a la ligera. Tenemos que analizar lo que vamos a hacer, qué consecuencias traerán. Quizás me quito la vida, ¿cómo queda mi familia? ¿Cómo es eso que voy a quedar como alguien que no supo esperar, no supo analizar, no supo ver más allá? Simplemente su vida la echó a perder y dijo, aquí nada más. ¿Qué pasa? Él pudo haberse esperado, la persona pudo haberse quedado analizado, tomándose el tiempo. La tormenta era larga, claro, pero como dice un dicho, después de la tormenta viene la calma. Y a veces en lo que uno analiza, en lo que uno se toma su tiempo, en este mundo oscuro o mundo gris que uno se encuentra, logra ver un pequeño rayito de luz. Este rayito de luz, pues la verdad, es nuestra salida, ¿verdad? Y cuando nos vamos acercando a ese rayito, pues resulta que termina siendo nuestra salida. Y logramos llegar a un escalón más. Y pasamos una prueba más. Y como iría por ahí, es una prueba más y una prueba menos que nos queda
para seguir la vida, porque la vida es una lucha constante. Vivimos rodeados de tanto que a veces, como dirían por ahí, no es color de rosa, pero en realidad de eso se trata, de nunca caerse, no es, sino que de caerse y saber levantarse. Entonces, en este tema pues también entra lo que es el socialismo y también lo que son el precio subjetivo. En el tema del precio subjetivo hay que resaltar algo. Somos nosotros como consumidores quienes damos a las empresas eh, el valor que estamos dispuestos a pagar por algún producto. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas se dan cuenta, a mayor demanda, pues ellos suben el precio. Ellos dicen, miren, si lo consumen a tal precio, subamos un poquito más. Le suben un poquito más y a veces no pensamos nosotros, sino que, nos gusta, lo pagamos. Y muchas veces por satisfacer simples deseos, porque no es que sea lo más necesario, no es que sea la mayor necesidad, pero lo adquirimos. Y entonces por eso digo que nosotros depende el precio que le dan a los productos, porque nosotros somos quienes le damos el chequecito de sí a las cosas. Entonces, también venimos y encontramos en la opinión de Von Mises la libre empresa. Cuando hablamos de la libre empresa, pues en sí existe, sí está, pero no, o sea, muchas veces no es cumplida. Si hablamos de nuestro país, pues, porque voy a mencionarlo, porque lo he visto, porque estoy segura de que sí pasa. En nuestro país existen muchos monopolios y estos monopolios son dueños de muchos negocios, ¿verdad? Se han hecho sus extensiones a varios lugares y son quienes a veces no permiten que los pequeños empresarios o pequeños emprendedores logren subir. ¿Por qué por qué digo que ellos son quienes lo impiden? Porque vengo yo como pequeño empresario, pequeño emprendedor, digo, voy a iniciar, voy a poner mi negocio de tal y tal cosa y conforme yo voy a ir creciendo, necesito que alguien más me ayude, necesito trabajadores. Voy y promuevo fuentes de empleo. Pero ¿qué pasa? Cuando estas grandes empresas, que son las dueñas de casi la mayoría de lugares, cuando ellos se dan cuenta de que alguien está iniciando desde abajo, empiezan a hacer lo posible para que, o sea, no diría lo posible, sería lo imposible para hacer que el pequeño empresario se detenga, que ya no pueda surgir más, que no lo busquen tanto, sino que siempre busquen a las grandes empresas. Entonces, ¿qué pasa? El pequeño empresario dice, no, aquí no pude, eché a perder todo, no puedo. Renuncia a esa idea de seguir luchando y simplemente se quedó ahí como un fracaso. Mientras tanto, el monopolio sigue adinerándose, sigue creciendo y sigue adquiriendo todo solo para él. A veces esto se le puede llamar egoísmo, porque creo que no es justo que si ellos tienen ya bastante abarcado, tengan sus ganancias, ¿por qué venir y no permitir que alguien más lo haga? Si esa persona estaba promoviendo más fuentes de empleo, si esa persona también estaba llenando a su hogar por medio de ese nuevo negocio, estaba trayendo, yo qué sé, quizás a su familia le hacía falta algo, le hacía falta vestuarios, tenían, pero era quizás lo más sencillo y lo más poco, ¿verdad? Pero si podía comprarle un par de zapatos más a su familia, a sus hijos, traer un par de libras más de algo más en la canasta básica, formarla bien. Al momento de que se detuvo, bajó. Ya no pudo venir y tener algún ingreso más. ¿Y qué pasa? Vienen y dicen, bueno, vamos a vivir así, ganando siempre como un empleado. No puede tener y decir un día voy a ser un emprendedor, porque no, definitivamente deja esa idea. Entonces, si nos ponemos a pensar,
alguien que siempre va a depender de las empresas, quizás no siempre va a tener el mejor sueldo. Si uno piensa hoy en día, el sueldo está súper bajo. Lastimosamente venimos y decimos, esta quincena la vamos a pasar y vamos a tratar de estirar el dinero hasta donde nos dé, hasta donde dé, lo más máximo que estire. Pero si uno viene y va al mercado, se lleva 100 quetzales, si acaso le alcanza para un par de libras de tomate, una que otra verdura, si compra granos de lo que son frijol o arroz o algunas otras cosas de esas, venimos y traemos un par de bolsitas y se acabó el billete de así. Y entonces, ¿cómo estirarlo aún más si la vida cada día está más cara? Creo que eso debería de cambiar. Creo que deberíamos de dejar ese egoísmo. Creo que debemos de dejar de pensar en nosotros mismos siempre, porque creo que todos hemos pasado un momento que a veces pensamos en sí mismos. Pero creo que siempre debemos de pensar en que si yo tomo una decisión y quiero hacer algo, no solo tengo que ver mis ganancias, solo para mí, sino que tengo que ver cómo todos nos vamos así que ayudando, nos vamos jalando para seguir. Porque vuelvo y repito, la vida cada día está más cara, la vida cada día está más difícil. Estamos viviendo tiempos en los que a veces pasan tragedias, en los que familias sufren tantos estragos ahora con el tema del clima. Entonces creo que debemos de ser personas pensadoras en hacer el bien y no en venir y ponerle tapes a alguien, a otra persona. Esta fue mi pequeña exposición acerca de la filosofía de von Mises. Gracias por el tiempo.